Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Dialogando construimos. El otro día, revisando las redes sociales, me encontré con una opinión de Ignacio Morales Lechuga, es un hombre que respeto, sobre el tema de los cambios legales que están haciendo en materia de persecución de la delincuencia o de los delitos, pues, con la asunción de la presunción de la culpabilidad, estas modificaciones que se proponen desde la Cuarta Transformación, en lugar de la presunción de la inocencia, y que las autoridades judiciales se afanen en la idea de demostrar una culpabilidad, la extinción de dominio, este tipo de modificaciones que son atrabiliares y atravesadas y brutales y que nos conducen hacia una dictadura. Y vi una opinión de Ignacio Morales Lechuga y me da muchísimo gusto que me tomes esta llamada. Ignacio Morales Lechuga, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, muy buenos días, Pedro. Buenos días a todo el auditorio tan vasto y tan abundante que tienes. A tus órdenes, Pedro, muchas gracias. Ignacio, quiero tu opinión porque me interesa y porque tú eres un hombre conocedor de las leyes en México y sobre todo del curso, del camino que hemos seguido para la evolución que pretendemos, para que haya una justicia aplicable, confiable en México. De repente vienen estos cambios, iniciativas que afortunadamente no han acabado de pasar todos, pero que hemos venido sintiendo que en el Congreso mexicano se están dando pasos hacia una intransigencia legal en la presunción de delitos en los que la inocencia se desecha y se toman acciones que pueden ser muy nocivas para el ejercicio de una justicia, como debe de ser la justicia ejercida en cualquier parte del mundo. ¿Cómo ves tú estas modificaciones y qué es lo que puede proyectarse de todo esto? Efectivamente, Pedro, es una involución, o sea, una contrarreforma penal, en lo que el que más pierde es el ciudadano, porque el proceso garantista adversarial que permitía enfrentar un proceso en libertad, ahora le dan marcha atrás. Y ahora pareciera ser que quisieran, por todos los delitos, decretar prisión preventiva al probable responsable, lo cual quiere decir una negación de la presunción de inocencia. Ahora quieren que las pruebas obtenidas o las confesiones bajo tortura puedan admitirse, inclusive si el juez así lo considera, y las pruebas ilícitas, como escuchas telefónicas sin autorización judicial, constituyan también pruebas si el juez así lo desea, y esto le pega de frente al debido proceso. Presunción de inocencia y debido proceso son los grandes perdedores, o sea, el ciudadano, para decirlo más claro, que tiene derecho a ese debido proceso, que tiene derecho a la presunción de inocencia, será el gran perdedor. Esos dos aspectos, debido proceso y presunción de inocencia, se habían ganado con la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Florence Cassés, y ahora se pierden de ser aprobada esta iniciativa. El mayor peligro es que el Poder Legislativo, hoy más que nunca, se concreta a levantar el dedo y a encallecer los diputados y senadores, muchas veces las partes que les sirven de sustento a sus cuerpos, porque más allá de eso no se les conoce alguna función digna de comentarse, bajo el grito que tomaron posesión, me recuerdo mucho, de es un honor servir a Obrador. A mí me parece que es una de las peores amenazas, junto, como tú bien lo dijiste, con la ley de extinción de dominio, y venturosamente no pasó aquel artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, que autorizaba o facultaba el derecho a invadir inmuebles, ni tampoco aquella iniciativa que por violar sellos de clausura se aplicaría la extinción de dominio. Vivimos épocas negras, tortuosas en materia de derechos humanos, de libertades y garantías, y sobre todo con una comisión en donde despacha una incondicional de la 4T. La verdad, son momentos de peligro para las libertades de los ciudadanos en México. Ahora, ¿qué piensas tú? Tú eres un hombre que ha estado en los círculos más importantes del poder, has sido procurador
general de la República, ha sido un hombre muy avesado en términos de carácter legal. ¿Y qué puede perseguir un gobierno cuando se presumen todos estos hechos presuntamente ilícitos bajo la idea de que hay una culpabilidad manifiesta ante una presunción de la inocencia que se ignora, se hace a un lado? Y sobre todo que se actúa hacia el presunto delincuente bajo la idea de privarlo de su libertad sin haber demostrado siquiera la culpabilidad bajo esta presunción de la culpabilidad y no de la inocencia. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que puede llegar un gobierno a lograr con esto cuando se está pisoteando a los derechos fundamentales de ciudadanos en este sentido? ¿Qué ganan, pues, con todo esto? Pedro, si pensara con mala fe, te diría que el gobierno está llenándose de instrumentos para reprimir disidencia electoral o, de alguna manera, no digo enemigos, sino a quienes no estemos de acuerdo con su manera de ser y de pensar. Pensando con buena fe, diría que el gobierno está desesperado porque el año pasado fue el año que rompió récord en homicidios y que rompió récord en secuestros y que frente a una delincuencia cada día más desbordada, más violenta, el gobierno se ha visto, pues diría yo, desbordado también, vencido, sin elementos, sin programas, sin acciones, y la impunidad ha crecido. Y entonces esta es una manera desesperada de tratar de abatir la impunidad. Pero yo aquí te diría, como dijo Tony Blair cuando los terroristas hicieron su aparición en Londres después del 2001 y volaron en un atentado terrorista un avión de 2 pisos de los característicos en Londres. Y dijo Tony Blair que sepan los terroristas y el mundo entero que nosotros, los británicos, no vamos a perder calidad de vida, ni vamos a afectar las libertades de todos nuestros ciudadanos. Combatiremos el terrorismo sin menoscabo de nuestras libertades. ¿Qué estaba diciendo eso? Vamos a trabajar más, vamos a esforzarnos más, vamos a actuar, pero no vamos a sacrificar las libertades del pueblo británico en aras de combatir el terrorismo. O sea, no vamos a hacer leyes de excepción. Y no lo hicieron, y triunfaron. Entonces, ese es el reto del gobierno mexicano. No sacrificar las libertades de la sociedad, no afectar al ciudadano que trabaja, que produce, al ciudadano silencioso, que de alguna manera se esfuerza todos los días por producir, y hacerlo sentir una víctima potencial de cualquier acción, de cualquier autoridad atrabiliaria. Esto sería también el inicio de una gran corrupción generalizada en todo el país, bajo la amenaza de iniciar una acción penal por un delito menor y llevarlo a uno a prisión preventiva y privarlo de la libertad durante 1 año, 2 años, hasta que el juez diga, no, pues el señor era inocente, no se le encontró nada. Y disculpe Ese usted, es el gran problema. Nacho, un último concepto y te agradecería una síntesis de ello. Sí. ¿Ves o no ves una estrategia con una serie de tácticas para inhibir la violencia en nuestro país? Yo no encuentro hasta este momento ninguna estrategia y sí encuentro un sistema de seguridad destrozado, penetrado y en gran medida controlado por la delincuencia organizada, concretamente el narcotráfico. Entonces, la limpieza de los cuerpos de policía, la actuación contra la propia casa se impone evidente y además necesaria. Y lo estamos viendo en los escándalos que se generan a partir de Estados Unidos. Yo creo que el gobierno tiene que empezar por armar un programa, más allá de abrazos y no balazos, y más allá de perdones y olvidos, amnistías, y concretarse a abatir la impunidad, porque delito que queda impune es delito que se repite. Claro. Hacer a un lado esta iniciativa que no aporta nada, excepto regresiones, y ponerse a trabajar con la cooperación internacional, con las ayudas que del exterior se le brindan, con gran inteligencia e información, en desmantelar todas las bandas que están
peleándose por el control del territorio y que además están originando víctimas, unas inocentes y otras que al parecer tienen algo que ver con la delincuencia organizada. Y en función de eso yo creo que podríamos avanzar en un año fácilmente. ¿Es oportuno pensar en la legalización de la marihuana? Yo creo que la legalización como tal no tiene necesariamente un efecto mágico que implique un retroceso a la violencia. Yo creo que si la legalización no va acompañada de una culturización también que advierta los peligros de los efectos nocivos a la salud del consumo de la marihuana o de cualquier otra droga, y al mismo tiempo una advertencia a los niños y un cuidado de los niños, va a ser otro fracaso esa legalización. Pero con este ámbito cultural que hablas, que además se me hace muy puntual, dejaríamos de perseguir a todo un grupo de personas que están en este contexto y entraríamos a las escuelas, digo, se me ocurre, entraríamos a las escuelas para advertir a los chamacos de lo que pasa con las drogas, y sí, la legalización como tal a lo mejor sería un paso hacia adelante. Bueno, en función incluso hasta de la relación que tenemos con los Estados Unidos. En todo ello, ¿lo verías, ya con todo esto que sugieres, lo verías oportuno? Pues yo creo que sigo pensando que aunque es una libertad que una persona adulta se pueda consumir drogas, me parece que una legalización amplia y abierta sería una actitud inocente por parte del gobierno. Es como si fuéramos productores de manzanas y juntáramos las manzanas podridas con las manzanas buenas y pensáramos que las podridas se van a volver buenas por el contacto con las manzanas buenas. A lo mejor es al revés. Yo creo que sí. Nacho, gracias. Como si es un placer el escucharte, una voz autorizada de México en su reflexión sobre lo que estos cambios legales podrían implicar en nuestro país. Ignacio Morales Lechuga, gracias por escucharme. Gracias por tu presencia y tu gentileza. Gracias, buenos días. Ignacio Morales Lechuga habla de... Este hombre conoce del sistema legal y también del esquema político en nuestro país. Lo ha visto toda su vida. Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio.